Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos un día más a nuestro programa en DMP, en Minutos de la Política. Agradecerles, como siempre, su presencia, y más ahora que hay Mundial de Fútbol, aunque yo me he comprometido a no verlo, por razones personales, he comprometido a no verlo. Es decir, yo solo veo el Celta y me parece que hice bien, porque me parece que creo que empataron con Cabo Verde o algo así, o sea que vamos. Algo así, no lo sé. Es decir, ya te digo, no me preocupa por el tema. Saludar, como siempre, a Santiago, que nos acompaña. Muy buenas, Santiago. Buenas tardes, noches. Como siempre. Saludar al equipo técnico de DMP que permite la edición del programa. Y para ustedes, el ruego habitual que siempre realizamos, el de que colaboren con nosotros en luchar contra la censura, en cabrear a toda la chusma de Bruselas, la UE, OTAN, a todos estos desgarramantas de la gusanera mediática, que por cierto últimamente han tenido un ridículo espantoso, porque se han desclasificado los documentos de los biolaboratorios por parte de la Dirección General de Inteligencia norteamericana y, bueno, pues ha quedado en evidencia que los rusos desde hace 4 años tenían razón y que el bulo no era propaganda rusa, el bulo eran los medios de comunicación occidentales que les estaban ustedes engañando, como siempre, a todos nosotros, es decir, engañándonos, es decir, mintiéndonos, es decir, no hay nada que genere más bulos que la propia prensa occidental y los fact-checkers, estos que se autotitulan como desveladores de la verdad y demás. Bueno, pues estos, aparte de cobrar de nuestros impuestos, se han dedicado a mentirnos durante 4 años diciendo que todo esto de los biolaboratorios era propaganda rusa. Bueno, pues nada, que lean el informe de Tulsi Gabbard, que por cierto deja ahora su cargo, por algo será, y lean... A mí me han metido en una lista de fact-checkers por publicar en su momento todo esto sobre los biolaboratorios. Estos tipos son unos impresentables. Ahora era para llamarles y decirles ¿qué? ¿Dónde está la lista? Ahora, no te preocupes, ya buscarán alguna justificación, ¿no? Sí, es decir, claro. ya sabemos cómo son. Pues nada, eso, pedirles, como siempre, que se suscriban, que es gratis, solo mover el ratón, que le den al like, le den a la campanita, que hagan comentarios. Es importante también, porque eso además también ayuda a la expansión de los contenidos. Y sobre todo, y muy importante, que compartan los contenidos con todas aquellas personas que ustedes consideren que les puede resultar de interés. Antes de comenzar, quiero señalar un comentario que hizo un espectador que tiene razón. Es decir, en el programa anterior que dijimos que, bueno, pues en mayo del 68 había sido la primera revolución de color y fundamentalmente pues llevado adelante por teóricos posmodernos, ¿no? Insistíamos en la importancia que tuvieron estos en todo el desarrollo de lo que ocurrió y surgió después. Y él me señalaba que, hombre, también estaba gente como Guy Debord con la Sociedad del Espectáculo. Y es verdad, también había más. Había elementos trotskistas, ahí estaba Daniel Cohn-Bendit, alto funcionario burocrático de todo este tinglao, ¿no? Allí estaban grupos de extrema izquierda que pensaban, o de la contracultura, e incluso había grupos neofascistas que ocuparon, el Grupo Occidente que ocupó hasta alguna facultad, es decir, es que allí había muchas cosas, pero el análisis del fenómeno hay que hacerlo a posteriori, ¿no? Y a posteriori se ve qué es lo que realmente ha quedado o ha tenido influencia posterior de todo lo que fue el fenómeno del mayo del 68. Y en ese sentido, pues bueno, hay que decir que al final lo que ha quedado ha sido un depósito, un precipitado posmoderno. También está Marcuse y gente de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Aunque están, es decir, toda gente muy de izquierda, pero ninguno se fue a la Unión Soviética, todos se fueron a Estados Unidos, ¿no? A las universidades americanas. Herbert Marcuse, que por cierto, luego muchos de ellos se descubrió que trabajaban para la CIA, ¿no? Es decir, esto ya sería la historia para otro programa, ¿no? En fin, simplemente era pues, responderle un poco al comentario de este espectador
que muy inteligentemente nos hacía llegar que, hombre, que también había más componentes, ¿no?, en aquel 68. Decir que, bueno, a empezar con esta segunda parte del tema teórico de la posmodernidad, podemos hacer un pequeño repasillo del primer programa, que yo lo que aconsejo es que lo vean, en lo que hicimos fue definir los principios fundamentales de lo que llamamos posmodernidad, su contexto histórico, su origen, los principios fundamentales, vimos algunos de los autores y empezamos a sacar una crítica, ¿no? Y la primera crítica que estuvimos exponiendo es una crítica marxista, una crítica que viene desde la izquierda de verdad, desde la izquierda real definida, y bueno, pues, hablamos de cómo la posmodernidad era un problema tanto teórico como político, sus orígenes materiales, la crítica marxista que se le hacía a la posmodernidad como una especie de idealismo lingüístico, irracional, en el fondo un pensamiento pequeño burgués, y cómo había dañado la posmodernidad, el pensamiento posmoderno, cómo había dañado la izquierda, ¿no? Es decir, esto es lo que estuvimos viendo en el programa anterior y dijimos que vamos a continuar con la exposición crítica también desde otros enfoques, es decir, para que no sea un enfoque puramente unilateral, es decir, basado en la filosofía marxista, ¿no? Podríamos darle algún otro enfoque también que convergía en la crítica a la posmodernidad, ¿no? Yo he escogido, porque tienen, digamos que en estos momentos pues tiene cierta importancia, es decir, cierta proyección en el debate de ideas, he escogido a otros 3 autores que también hacen una crítica a la posmodernidad y que finalmente acaban de alguna forma convergiendo en esa crítica con lo que hablamos en el primer programa, ¿no? Estos 3 autores son Alexander Dugin, que es un tradicionalista, conocen, ruso, pero desde el punto de vista más sociológico, filosófico. El segundo autor que veremos es cercano a Dugin, pero no es lo mismo, que es Volkov, Rakhim Volkov. Y el tercer autor es un filósofo materialista español, marxista de izquierda también, que es Gustavo Bueno. Entonces, bueno, los 3 tienen un enfoque de ruptura con la posmodernidad. ¿Qué tienen en común? Bueno, consideran que la posmodernidad es un cambio de fase civilizatoria que disuelve los fundamentos de la modernidad. ¿Qué eran qué? La racionalidad, el sujeto, la clase y el Estado. Que de hecho, bueno, pues lo vimos en la crítica marxista que se le hace a la posmodernidad, ¿no? Para generar una especie de escenario de caos o de simulación política, ¿no? Y decimos que las 3 perspectivas son complementarias porque Alexander Dugin viene a hacer un análisis macrosociológico de la transición de paradigmas. Hay un mundo premoderno, un mundo moderno, que nace fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa, del siglo de las luces, la Ilustración y demás, y un mundo posmoderno, que es el que nos ha tocado vivir. Rakhim Volkov viene a hacer una crítica metafísica, más espiritual, es decir, del caos posmoderno, y critica su hipermaterialismo, su desconexión de la naturaleza. La conexión con la naturaleza no es simplemente irse al campo o comer nada más que hierbajos. La naturaleza es mucho más. Y él detecta una desconexión con la naturaleza. Y él defiende un retorno a la tradición. En el fondo, mientras que Dugin vislumbra una arqueomodernidad, es decir, una modernidad entroncada con los valores clásicos, Volkov lo que me dice es vamos a volver a los valores de la tradición porque esto ha sido un experimento que ha salido mal. Y finalmente Gustavo Bueno lo que hace es una crítica materialista a una izquierda que ha derivado en una forma de izquierda indefinida, posmoderna, ajena a la racionalidad y a la política del Estado, y a la política de Estado. Dugin afirma en esta transición de paradigmas que vivimos
precisamente es una segunda transición de fase, ¿no? Habíamos visto la premoderna a la moderna, pues ahora sería de la moderna a la posmoderna. Es decir, y esta transición de fase es transitiva, es decir, hay todavía elementos de la modernidad que se mantienen, pero ya hay elementos de la posmodernidad implantados. Y por lo tanto, digamos que ya los vivimos. Claro, en este análisis macrosociológico, Dugin lo que dice que es imprescindible para entender el siglo XXI dominar los 3 paradigmas y saber diferenciar lo que significa cada uno de ellos, ¿no? Para Volkov, viene a decir que la esencia de lo posmoderno es el caos. Un caos total y un caos en el cual hay autores posmodernos que piensan que es posible, como Jürgen Habermas o Jordan Peterson, que es un conservador, piensan que es posible rescatar los valores liberales, libertad, igualdad, fraternidad, y poderlos traspasar a la posmodernidad, ¿no? Esto Volkov lo niega, es decir, que el liberal posmoderno no es más que un apologista del caos, que confía en limitar, en el mejor de los casos, limitar las tecnologías disruptivas, es decir, que nos llevan al control social, y claro, eso no sirve si no hacemos una denuncia de la raíz del problema. Para Volkov, también para Dugin, es decir, la modernidad, como he dicho, es hipermaterialismo, hiperconsumismo, pérdida de la esencia natural del ser humano. Y así los individuos han pasado de ser una entidad natural a tener una naturaleza artificial completamente desligada de la realidad. La condición posmoderna, por tanto, ¿qué es? Bueno, pues unos individuos que han perdido su significado auténtico, la identidad del ser. El hombre posmoderno ya no se sabe lo que es. Él aspira a ser una especie de cyborg, donde le van a instalar chips, donde va a poder hacer un backup de su conciencia en un ordenador y cosas, o sea, locura de este tipo. Es decir, de tal forma que al final, con este tipo de concepciones, lo inauténtico acaba inundando todo lo social y lo personal. Es decir, al final, ¿cuál es lo auténtico de las cosas? Bueno, pues porque todo acaba siendo relativo. La nada, dice él, domina todos los estratos humanos. ¿Por qué? Porque al final no hay nada fijo. Todo es líquido, que decíamos en el programa anterior, ¿no? Y él identifica la tecnología como un vector de desplazamiento humano. Es decir, la tecnología, tal como se está desarrollando, lo que va es desplazando lo humano para que al final domine exclusivamente lo tecnológico. Y así, pues el progreso inflado de la inteligencia artificial, los algoritmos, van desplazando al ser humano del centro del desarrollo histórico. Al final, poco menos que el desarrollo histórico quieren que lo haga el algoritmo, que es el que mejor sabe lo que nos conviene a todos, ¿no? Para eso tiene que saber cómo somos todos y nos tienen que controlar. Por tanto, el lenguaje de los posmodernos liberales pues no es más que una simulación que promueve ilusiones de progreso y todo este tipo de narrativas que nos venden, mientras que el hombre real, acaba convertido en una especie de conejillo de indias que queda siempre en la periferia. Porque, claro, en el centro, ¿quiénes están? Los que dominan estas tecnologías. Claro. Como es lógico. La transición a la modernidad, dice Dugin, que fue un paso del dominio de lo religioso a una sociedad racional, ¿no? Es decir, donde lo que dominaba era la razón. Y el paso ahora hacia la posmodernidad va a traer el paso hacia una postsociedad. Una postsociedad donde lo humano quizá esté muy disminuido y ya no sea el centro del análisis sociológico. Es decir, para ello, dice Dugin, hace falta una postsociología que pueda, una disciplina que pueda entender cómo es esta posmodernidad. De ahí, bueno, pues, hay que decir que para Dugin, y esto es importante, esta transición de los 3 paradigmas,
premoderno, moderno, posmoderno, es algo que ocurre fundamentalmente en la civilización occidental. En otras, sobre todo las orientales, que son más conocidas, esto no ha ocurrido. Pueden lanzar un cohete a la Luna, pero siguen manteniendo el enraizamiento con sus valores civilizatorios. Eso se ve en China, se ve en el Japón, se ve en la India, en el Japón menos porque ya está muy occidentalizado, pero pues se ve en Irán, lo hemos visto precisamente en este conflicto último, como el martirio, que es algo tradicional en ellos, está por encima del desarrollo tecnológico y les importa menos el tema de si se va a alcanzar un desarrollo nuclear o no, que el hecho de una serie de valores que para ellos son fundamentales, que serían un occidental, para un occidental son premodernos. Es decir, y para alguien muy ideologizado diría, son valores reaccionarios. Sí, desde el punto de vista del cambio de paradigmas occidental, así es. Pero, como dice Dewey, esto solo vale para nuestra civilización. Otras civilizaciones no han seguido ese camino, ni tienen por qué seguirlo. Para el resto del mundo, la modernización ha sido algo exógeno. Es algo que hemos llevado en la colonización o en la modernización arrastrada por la globalización capitalista. Y así se ha generado una especie de híbrido raro, ¿no? Donde muy arqueofuturista en ese sentido, de decir, bueno, pues desarrollo tecnológico puntero, como ocurre en China, pero sin embargo se mantienen sus valores tradicionales, ¿no? Para Gustavo Bueno, que es el otro crítico que tenemos aquí, lo que ha habido con la posmodernidad es una ruptura radical con el vínculo histórico de la izquierda, es decir, la racionalidad. Se ha roto con la racionalidad. La racionalidad es la base de la ciencia. Es decir, por tanto, estamos hablando de una ideología, la posmodernidad, una ideología dominante, propio de la clase dominante, que ha roto con la racionalidad y, por tanto, con la ciencia. Y esto, yo lo siento, es duro y sé que alguno incluso pues, me va a criticar con razón, está su razón de criticarme, porque claro, es decir, claro, es que Juan Antonio Aguilar está poniendo la ciencia por encima de muchas cosas. No, la ciencia es una forma de intentar llegar a la verdad. Si alguien me demuestra que en base a unos mitos posmodernos que luego trataremos se llega a la verdad, pues igual me tengo que callar. Pero si no, la ruptura con la razón, la ruptura con la ciencia, lo que lleva es al irracionalismo. Totalmente. Y, claro, Gustavo Bueno se hace una pregunta fundamental, dice, una izquierda que ha renunciado a la racionalidad, a la ciencia, ¿se puede seguir llamando izquierda? Esa es la pregunta, y la dejo ahí, él la hace, Gustavo Bueno la responde, es decir, pero que no se esté de acuerdo con él, ¿no? Pero él la responde, dice que ya saben ustedes que el Gustavo Bueno hace una, lo saben, pues es fácil mirarlo, ¿no? Gustavo Bueno hace una taxonomía de las izquierdas y divide entre las definidas y las indefinidas. Las definidas, él establece 6 generaciones de izquierda. Comenzaron con los jacobinos durante la Revolución Francesa, le siguieron los liberales doceanistas, se refiere a 1812, la Constitución Liberal Española de Cádiz, reflejada también en otras constituciones del mundo, ¿no? La tercera corriente de la izquierda definidas eran los anarquistas, los libertarios, no libertarios estilo Milei, sino los libertarios de la filosofía del 19, que no confundir. Bien, estas 3 corrientes de la izquierda definida ponían al individuo en el centro como sujeto, ¿no? Es decir, como la parte más importante a desarrollar en un proceso político, ¿no? Había otras 3 corrientes más de la izquierda definida, que son los socialdemócratas, también nos referimos a los socialdemócratas del siglo XIX, no a esto que hay ahora, ¿no? Que está más cerca del Partido Popular, de la derecha liberal que otra cosa, a los comunistas soviéticos y a los comunistas asiáticos, fundamentalmente el comunismo chino, la vía socialista china, ¿no? Como digo, las 3 primeras corrientes toman al individuo como sujeto y las 3 últimas toman a la clase social como sujeto histórico.
Y, bueno, ¿qué ha hecho la izquierda posmoderna? No encajar en ninguna de estas corrientes, ¿no? ¿Por qué? Ha abandonado la clase como sujeto histórico y ha pervertido el concepto de individuo, porque es algo a deconstruir, como luego veremos. Con lo cual, si todas las izquierdas definidas se ligaban al despliegue de la racionalidad, pues ahora lo que hemos visto es que esta izquierda posmoderna lo que hace es abandonar la clase social, adopta, o sea, pervierte el concepto de sujeto, y el individuo acaba prisionero o sujeto ahí a la narrativa de las minorías oprimidas, que ya no es el proletariado. Es decir, como si ya no hubiera trabajador, aquí no trabaja nadie al parecer, ¿no? Ya no se proletariado, sí, las minorías oprimidas, que estas son, bueno, pues dependiendo el momento y las circunstancias y la coyuntura, pueden ser las mujeres, pueden ser el movimiento LGTB, pueden ser los inmigrantes, pueden ser los racializados, pueden ser, en fin, toda una serie, toda una constelación de minorías oprimidas, a los cuales parece ser que son los únicos sujetos a los que hay que atender por la izquierda posmoderna, ¿no? Y así se llega a que del sujeto racional que defendían los jacobinos, los liberales del 12 o los anarquistas, se llega al sujeto puro deseo. Es decir, una pura voluntad subjetiva. Y se vuelve al individuo como una parte atómica, irracional, es decir, a lo que tantas veces se criticaba, ¿no? La irracionalidad del sujeto, del individuo, que solo hacía caso a los mitos religiosos o de costumbre de la tribu, del rol de la horda, en fin, de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquellos eran irracionales, ¿no? Pero ahora, bueno, pues se elimina todo eso, que en última instancia podía dar cohesión social, por el puro deseo individual de cada uno. Y así se tritura, se acaba con, no solamente con la estructura tradicional, sino con cualquier identidad que limite, incluida la propia racionalidad. Si hay una identidad que a mí me limita, porque soy hombre o mujer, porque soy blanco o negro, porque soy cristiano o budista, porque soy, no sé, es decir, mayor o joven, es decir, si hay cualquier cosa que sea limitante, tiene que ser rechazada. Se atomiza, ¿no? La vaya en contra de sociedad. la realidad, aunque vaya en contra de la realidad. Claro, esto es irracional. Si va en contra de la realidad, decía Hegel que solo lo racional es real y solo lo real es racional. Es que estamos volviendo a un pensamiento anteriores a la época de la Grecia clásica, es decir, casi a una especie de pensamiento mágico, de pensamiento supersticioso. Vamos, dicho de otra forma, a una magufada. A una magufada. Claro, ese sujeto, ese individuo liderado del principio de la realidad, pues, ¿a qué se limita? A desear. Yo quiero ser esto. Yo es que me siento. Y así todo límite acaba convirtiéndose en fascismo. Es decir, ¿qué es el fascismo? Todo aquello que te limita. Con lo cual, vamos, no sé. Es decir, yo creo que nunca hubo tanto fascista como ahora. De hecho, la ciencia es un fascista, claro, en función de eso, ¿no? La meta final de este proyecto posmoderno, pues construir un sujeto, un individuo, un cyborg, asexuado, sin identidad, sin maternidad, sin fronteras, sin biología, porque está totalmente alejado de la naturaleza. Porque, al fin y al cabo, somos lo que somos, porque todo un proceso evolutivo en la naturaleza nos ha traído hasta aquí. Y por eso somos como somos. No porque Adán y Eva
es que deseamos ser así. Eso no existió nunca. Eso no existió nunca. El mito de las civilizaciones antiguas no se puede trasladar a una materialidad posmoderna. El mito refleja una enseñanza, no una realidad material posmoderna. Y por eso digo que no es de extrañar que Gustavo Bueno al final diga, bueno, pues, es decir, esta izquierda, se puede seguir llamando de izquierda, se ha renunciado a la racionalidad, a la realidad material. Y bueno, pues no, al final, para Bueno, esto no es más que otra izquierda indefinida, que no se define por categorías políticas o sociales o económicas, es decir, no se define por producción, clases, Estado, no, se define por variables artísticas, éticas, psicológicas, y así tenemos ONGs, grupos queer, nacionalismos fraccionarios, fuera, es decir, porque han deseado que sea de ese momento histórico, ¿no? Es decir, podrían haber deseado otro momento histórico, no quiero referirme a ninguno en concreto, pero cualquier nacionalismo ustedes pueden determinar de los que existen, los periféricos estos que existen, tanto en España como en otros países. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿la identidad bretona cuál es? La de la Francia moderna, la de la Revolución, la medieval, de la época de las monarquías absolutas, la de la ocupación romana de la Galia, y por tanto la romanización, la de las antiguas tribus celtas, cualquiera de ellas, como es un deseo, puede dar lugar a un relato nacionalista muy distinto uno de otro, porque se ha renunciado al proceso histórico, al sujeto histórico. Y así, bueno, dice, vale, pues esto es a las tres corrientes de la izquierda indefinida, que él define como las extravagantes, las divagantes y la fundamentalista. Yo le uniría la hilarante, porque a veces la cosa da risa, y bueno, pues hace una crítica y dice, bueno, aquí la izquierda posmoderna corresponde a una forma de izquierda indefinida fundamentalista, basada en 4 ejes, ¿no? El eje circular, que es el tema del multiculturalismo, la sociedad abierta, por cierto, un tema liberal. El pacifismo, la tolerancia cero al intolerante, que aquí como hay que definir qué es intolerante, ¿no? Entonces, ver, y hay que entender también si tolerancia cero no es una forma de intolerancia. Claro, lo si políticamente correcto, ¿no? Claro, exactamente. Se rechaza, por ejemplo, el nacionalismo propio de las naciones canónicas que han aparecido por un desarrollo del proceso histórico, pero, oye, es decir, por supuesto, el nacionalismo mapuche es lo más de lo más, ¿no? Bueno, es decir, no deja de ser más que algo subjetivo, un deseo más que otra cosa, ¿no? Los mapuches en su vida fueron nacionalistas, hasta que han llegado unos tipos que se han instalado en Londres para decidir lo que es el nacionalismo mapuche. Hay un eje radial, bueno, pues muy fundamentado en una especie de ecologismo fundamentalista, alejado de la ciencia, del antiespecismo, es decir, bueno, ¿por qué somos de la especie? ¿No? Aquí podemos cambiar de especie, y se ha puesto de moda eso de disfrazarse de gato o de gallina, entonces es decir, bueno, pues yo es que deseo o me siento gallina, ¿no? Entonces pues voy con una cresta y estas cosas, ¿no? El eje angular, que es una especie de agnosticismo teológico, que uno puede decir, bueno, esto es una herencia de la modernidad, ¿no? Es decir, oye, si yo no puedo conocer la posible existencia de aspectos metafísicos en la realidad, entre otras cosas porque de la materia no se puede deducir ninguna consecuencia metafísica, ¿vale? Es decir, con lo cual no puedo conocerlo por la razón, y entonces, bueno, pues soy un agnóstico. Todos somos un poco agnósticos en ese sentido, ¿no? Luego hay quien tiene fe, tiene una creencia, aunque sea por cultura, o quien no la tiene, ¿no? Pero en el fondo todos somos un poco agnósticos porque al fin y al cabo es algo que no podemos conocer,
Bien, pero de ese agnosticismo pues se llega a la simpatía a credos extraños. La New Age, el Feng Shui, los extraterrestres, los raelianos, de toda clase de sectas, sectitas y demás. Es decir, bueno, pues no deja de ser curioso, ¿no? Una consecuencia lógica del abandono de la racionalidad. O sea, tampoco tenemos que entender eso. Y bueno, pues al final, sobre estos ejes, pues Gustavo Bueno determina que lo que ahora llamamos izquierda posmoderna no deja de ser más que una forma de izquierda indefinida, fundamentalista, pequeño burguesa. No tiene otra forma de... Si se ve, pues hay una cierta concordancia, una cierta convergencia de la crítica de estos tres autores, también con la crítica marxista, en el diagnóstico del caos liberal. Es decir, el posmodernismo liberal, pues al final es una especie de apología del caos, defendiendo un individualismo sin esencia, esperanzado en tecnologías deshumanizadoras y un falso progreso, porque al final lo que nos trae esas tecnologías disruptivas son simulaciones. Recuerden el tema del metaverso que había sacado Zuckerberg, ¿no? Es decir, donde había gente que incluso invertía para comprar viviendas en el metaverso. O sea, hay que ser un imbécil profundo. Entonces, yo lo siento, hay que ser tonto de capirote para hacer esto, ¿no? Pero claro, es decir, al final esas tecnologías son las que acaban trayendo la esencia del nuevo sujeto posmoderno, ¿no? Y nos traen una especie de falso progreso que no es más que simulación. Es el como si. Voy a ponerme un programa, ¿no? Y voy a tener una experiencia como si yo fuera un astronauta y no te has movido del sillón de tu casa. Simulas. Todo simulación. ¿Qué ocurre? Que como la modernidad ha fracasado precisamente en borrar todo lo que podía ser premoderno, pues lo premoderno además lo aprovecha la posmodernidad para explotarlo de forma irónica, ¿no? Entonces ahí tenemos todo este tipo de sectas, ¿no? Es decir, como la New Age y demás. No quiero referirme a la cienciología, en fin, hay muchísimas, ¿no? Es decir, en las cuales, bueno, pues parece que es que nos van a llevar a un mundo distinto, ¿no? Es decir, a un nuevo amanecer. Era de Acuario, ¿no? La nueva era de Acuario, ¿no? Es decir, la izquierda ha abandonado la racionalidad y ha abandonado el Estado para convertirse en una izquierda indefinida que opera con sermones morales sobre identidades fragmentarias. Claro, si uno observa estos sermones sobre identidades fragmentarias, hay algo que dejan perfectamente entero, sin tocar, que es el orden compatible con el globalismo capitalista y su agenda. Curiosamente. Por eso podemos decir siempre, bueno, claro, no le ha costado convertirse en ideología dominante, porque es una ideología de la clase dominante que además combina sus intereses, es decir, superestructura en términos marxistas. Había que recuperar una izquierda definida, dice, bueno, que estuviera ligada a la racionalidad, al Estado nacional, abandonando el relativismo, esa especie de posverdad, donde parece que es que el relativismo se ha llevado desde la duda agnóstica hasta las leyes de la física. Hombre, vamos a ver. Es decir, y sobre todo ha precipitado una especie de sentimentalismo de las minorías, que con todo respeto, entre las cosas porque al fin y al cabo los que hablamos de esto también somos minoría, con todo el respeto, hombre, eso no puede ser el eje alrededor del cual va la sociología, la economía, la política, la psicología y demás, conformándose en una especie de
cosmovisión de Weltanschauung, en el cual el centro de todo, en vez de ser la razón, la racionalidad, acabe siendo el sentimiento, la emoción, el deseo. Los tres autores que hemos citado, más los que hablamos en el primer programa, coinciden que la posmodernidad representa una ruptura radical de la modernidad, pero que conduce a un escenario de disolución. Es el fin de la sociología clásica y el nacimiento de una especie de postsociedad global. Es la entronización de la nada, es decir, al final del nada fijo, nada donde nos podamos agarrar, sino de lo líquido, del deseo. Es la muerte del hombre, del ser humano me refiero, y es la evaporación de la izquierda política en una especie de moralismo sin contacto con la realidad del poder, porque la política habla del poder. Y cuando no se habla del poder, se puede hacer se puede decir lo que se quiera, pero no se está hablando de política, ¿no? Y entonces, bueno, pues visto ya las críticas, visto lo que la posmodernidad y las críticas, queríamos hablar de identificar los mitos de la posmodernidad y su reflejo en el pensamiento dominante. Estos mitos, yo he establecido una relación de 12. Estos son los mitos teóricos. Luego ya veremos cómo esto llega a la conciencia popular, a la opinión pública, con la vulgarización en aspectos importantes de la realidad, ¿no? Es decir, esto lo veremos en sucesivos programas. Ahora ya, en vamos a ver estos 12 mitos que si ustedes los tienen en forma de chuleta o de cuadro, es decir, podrán identificar perfectamente cómo en el discurso dominante, en el relato que vemos en los medios de comunicación, en el debate de ideas y demás, están presentes. El primero, recordarán ustedes, es el fin de los metarrelatos. No voy a hacer algunas citas sin decir los autores, porque es lo de menos. Es decir, esta primera, por ejemplo, de Jean-François Lyotard, pero está en otros autores posmodernos. Ya no existen grandes narrativas de legitimación. Vivimos en la era de los pequeños relatos y los juegos de lenguajes locales. Es decir, el propio discurso del fin de los metarrelatos también funciona como un metarrelato, que es el dominante en nuestra época. ¿Por qué ya no existen esas grandes narrativas? Si me está soltando una gran narrativa, ya se han acabado los metarrelatos. Eso sí, deja intacto un metarrelato. ¿Cuál? El del mercado capitalista global, que opera como la única narrativa incuestionable. Segundo mito, la muerte del sujeto. El hombre es una invención reciente. No tiene nada que ver con el australopiteco ni con el Homo afarensis. El hombre es una invención reciente, una figura en la arena que el mar puede borrar. Qué bonito. No hay esencia humana, solo posiciones de sujeto construidas por el poder y el discurso. Es decir, no hay naturaleza humana. No hay nada que diga, yo soy un ser humano. ¿Por qué? Porque cumplo estas condiciones dadas por la naturaleza y así me veo reflejado en ellas. No. El hombre es una invención. Con lo cual el sujeto queda convertido en un consumidor maleable, y así en el discurso neoliberal la muerte del sujeto se traduce en un individuo vacío, puro deseo, sin identidad fija, perfecto para el marketing que le va a vender cualquier tipo de identidad desechable. Hoy te puedes sentir gato o gallina y mañana cambiar de especie, de género, de religión, o esperar la llegada de los extraterrestres que nos vienen a salvar a todos. Tercer mito, la hiperrealidad y el simulacro. Vivimos en un mundo de copias sin original. La realidad ha sido sustituida por signos que remiten a otros signos. No hay hechos, solo interpretación. Fundamento de la posverdad y de la fake news. El mito del simulacro legitima la idea de que los hechos objetivos no existen.
No existe esa realidad de hechos objetivos, es imposible la ciencia. Magnífico. Todo es relato. Y como todo es relato, las corporaciones pueden crear realidades virtuales, como el metaverso, donde consumimos experiencias sustitutivas. La realidad virtual se superpone, tapa a la realidad real, es decir, la explotación, el deterioro de la naturaleza, el imperialismo o el colonialismo. Todo eso se vuelve inasible porque eso obedece a metarrelatos. Cuarto mito, el relativismo cultural absoluto. Vienen a decir que todas las culturas son equivalentes e inconmensurables. No hay criterio universal para juzgar ninguna práctica. Cualquier jerarquía cultural es etnocentrismo colonial. Por ejemplo, a la ablación del clítoris en las mujeres en África. Al fin y al cabo, oye, ¿qué criterio universal va ahí para juzgar eso? Ninguno. Con lo cual se llega a un multiculturalismo sin reciprocidad. Es decir, este mito acaba produciendo una esquizofrenia. Se tolera cualquier práctica cultural ajena, por miedo a que uno le tachen de racista. Pero se prohíbe cualquier defensa de la cultura propia, porque eso siempre es xenofobia. Se celebra la diferencia mientras se impone una homogeneización mercantil global. Es decir, sí, ustedes allí en África podrán hacer la ablación del clítoris de las mujeres, pero tienen que permitir que pongamos un McDonald's. Eso es incuestionable. Eso sí que no. Es una ideología perfecta para la globalización, esa mezcla de élite global postmoderna más periferias controladas. Quinto mito, el del progreso como deconstrucción. Para ellos, los postmodernos, el progreso ya no consiste en construir un futuro mejor, que es lo que decía la izquierda clásica, ¿no? Cuando se llamaba progresista, porque iban a un futuro mejor, sino en desconstruir cualquier estructura heredada. ¿Por qué? Porque como es limitante, es fascismo. Claro, la familia, la nación, el sexo, la especie, lo que sea, eso limita. El progreso es transgresión. No va a ir a un futuro mejor, transgresión. La transgredir esos límites. Y esto, claro, ¿qué se convierte? En una escatología invertida. El horizonte utópico ya no es la redención, la liberación, sino la disolución total en el cyborg. El fin del género, el fin de la muerte, el fin de las naciones. El transhumanismo. Todo, claro, todo límite es violencia. Por lo tanto, hay que acabar con ello. El sexto mito, la verdad como poder. Dicen los posmodernos que la verdad no se descubre, se produce. La verdad es una mercancía. Todo discurso de verdad es un dispositivo de poder que crea aquello de lo que habla. Y así, claro, pues llegamos a la cultura de la cancelación. Se traduce esto, el pensamiento dominante, se traduce en que la validez de un enunciado no depende de su correspondencia con los hechos, con la realidad, sino de la identidad del hablante. Dependiendo de la identidad del hablante, pues será verdad o no. Y así el debate racional es sustituido por la gestión de las identidades. Séptimo mito, el fin de la historia. Decía, esto era Fukuyama, puedo decir. Con el colapso de la Unión Soviética, la democracia liberal de mercado es el único horizonte posible. La historia como lucha de alternativas ha terminado. El pensamiento dominante lo internaliza como un fatalismo. Es lo que hay. ¿Cuántas veces no hemos oído esto? En conversaciones. Chico, es lo que hay. Resígnate. Cualquier propuesta de transformación sistémica es ridiculizada por ingenua, por peligrosa, por populista. Y la distopía se convierte como un entretenimiento, no como una advertencia.
decir, cuando nos hablan de algún tipo de catástrofe, es una especie, pues eso, de película de Spielberg, no una advertencia de lo mal que vamos. Octavo mito, la disolución de las fronteras. Este es lógico, la de frontera es un límite. Las fronteras del Estado-Nación, las fronteras del cuerpo, las fronteras de la especie, las fronteras de la moral, son construcciones opresivas, limitantes. Hay que desterritorializar todos los flujos de capital, de personas, de deseos, de información. Y así, claro, el triunfo final del globalismo neoliberal, en el cual, bueno, pues se permite, se disuelve todo y solo queda el individuo vacío, el sujeto moldeable. Y esto viene, bueno, pues al final, en aquellos que están en el centro, se convierten, bueno, el capital, se convierten en los privilegiados, y los de la periferia, pues son el precariado. Es decir, lo que acaba es legitimando la libertad de saqueo, de saquear a los otros. Noveno mito, la transparencia total y el fin de la privacidad. Dicen estas gentes que lo privado es político. La intimidad es un refugio del patriarcado. Debemos tender a una sociedad transparente, donde todo sea visible, expuesto, compartido. Es decir, el paraíso del control social. La vigilancia consentida, el capitalismo de datos, el modelo de negocio del siglo XXI. Y así la transparencia se convierte en algo obligatorio para el ciudadano, mientras que la privacidad es el privilegio de las corporaciones, porque aquí esas corporaciones tecnológicas nos pueden vigilar y saben lo que hacemos, qué compramos, qué bebemos, qué dónde vamos, pero nadie sabe lo que hacen ellos. Y más grave aún, la confesión de la intimidad. En Instagram, por ejemplo, se acaba convirtiendo en una forma de control biopolítico. Un control que encima aceptamos de buena gana. Mito décimo, la singularidad tecnológica como escatología, como fin de los tiempos, la llegada del Mesías. La humanidad será superada por una inteligencia superior, dicen los posmodernos. La fusión con la máquina es el próximo paso evolutivo. La muerte es un problema técnico a resolver. Bueno, todo lo que hay. Consecuencia, 2, el ciberfetichismo, es decir, una especie de adoración a la tecnología, como si esa nos fuera a salvar de todos los males, y la huida del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo muere, porque tiene enfermedades, porque el cuerpo no es todo lo bello que yo deseo que sea. Y esto se convierte en una especie de optimismo magufo, acrítico, ante la inteligencia artificial, la digitalización de la vida, la medicalización de la muerte. Se sustituye la pregunta por el sentido de la vida por la pregunta por la gestión de los datos. Es decir, que de mis datos, porque al final yo soy lo que pone mis datos, que es lo que deseo. Es la religión de sustitución de las élites tecnocráticas, en el cual la salvación ya no viene de Dios, sino del algoritmo. Mito número 11, la equivalencia de todas las formas de amor y familia. La familia nuclear se considera una construcción burguesa y heteropatriarcal. Todas las formas de vínculo afectivo y sexual son igualmente válidas. No hay diferencia natural, todo es selección, lógico, todo es deseo. Y entonces, bueno, pues ¿a qué nos lleva esto? Pues una especie de ingeniería social y vaciamiento del parentesco. No me voy a entretener ahora de la necesidad antropológica de células sociales en las comunidades desde el origen del hombre, que han tenido, donde la familia ha tenido una función social. Esto no es una cuestión de amor romántico. Oye, el que quiera amor romántico se busca un amante.
ya está. Es decir, no tiene por qué... la familia es otra cosa. Es una proyección, y tiene una proyección social. Decían la institución, ¿no? Decían que era una institución, efectivamente. Tiene una importancia fundamental dentro de las comunidades. Y así este rechazo a todo esto pues se traduce en una hostilidad legislativa y mediática hacia toda fórmula familiar tradicional presentada como un lastre, una limitación. El mercado celebra esta fragmentación. ¿Por qué? Porque cuanto más individuos deseantes aislados estén, más unidades de consumo. Y porque además la soledad se convierte en negocio. Y así, desde las plataformas de citas, los alquileres de compañía, la humanización cruel de las mascotas, donde en vez de dejarlas a su naturaleza, pues acaba gente, al final que se acaben convirtiendo poco menos que en protopersonas, cuando el animal no está para eso. Y finalmente el mito 12. La naturaleza como construcción cultural. Dice, no hay naturaleza humana ni naturaleza a secas. La distinción naturaleza-cultura es un constructo occidental que hay que deconstruir. Todo es cultura, discurso, artificio. Bueno, y así llegamos a una especie de negacionismo ecológico invertido y a una especie de antropocentrismo extremo, ¿no? Es decir, mientras se sostiene una especie de mito ecológico, como una especie de nueva religión, que pues está muy bien por la defensa de la naturaleza, el resultado es una relación esquizofrénica con el planeta. Es decir, donde, por un lado, se declara una emergencia climática, del cual no sabemos su origen, ya lo trataremos, pero se niega que existan límites naturales a la voluntad humana, ¿no? O sea, de género, de especie, la muerte como un límite biológico. Y la propia naturaleza es al mismo tiempo una víctima de esto, pero sí es la materia prima de construir, porque hay que establecer los centros de datos para permitir que los 11 mitos anteriores funcionen. Claro. O sea, relación esquizofrénica completamente. Irracionalidad. En definitiva, y en síntesis, ¿cómo es la estructura del mito posmoderno? Pues la estructura del mito posmoderno se basa en 6 negaciones. Negar la realidad, negar la razón, negar la ciencia, ¿no? 6 negaciones. Que cada una de esas negaciones tiene una función, como todo mito tiene una función, ¿no? Y así tenemos, una, la negación de la verdad. Se deslegitima cualquier criterio de verdad objetiva, por tanto, de la ciencia. Y esto se ha convertido en la feria de las magufadas. Ya trataremos en los próximos programas. La negación del sujeto, donde, bueno, pues se disuelve la naturaleza racional y, claro, al disolverse la naturaleza racional, también se disuelve la responsabilidad. El consumidor maleable, la identidad siempre es algo que me ha sido impuesta, es decir, bueno, pues uno ha nacido hombre o mujer y una tragedia. Porque él quiere otra identidad, desea otra identidad. No hay una naturaleza racional en todo esto, ¿no? Y por tanto, no es mi responsabilidad. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido blanco? Cuando yo quiero ser amarillo. La negación de la naturaleza, como he dicho, ¿no? Borrar cualquier límite de cualquier tipo. Y esto, claro, si tú niegas la naturaleza y niegas la naturaleza humana, ¿a qué te lleva? Al transhumanismo, al cual ya dedicamos un programa hace tiempo, ¿no? Al transhumanismo, como fase última de la posmodernidad. La negación de la historia. Hay que cancelar el pasado como fuente de sentido y hay que cancelar el futuro como proyecto. Es decir, el pasado como fuente de sentido, oye, por lo que lucharon nuestros ancestros, nuestros antepasados,
por ejemplo, en la Revolución Francesa o en la Revolución de Octubre o, no sé, diga cualquier episodio, ¿no? Eso hay que negarlo porque no, eso no puede ser la fuente de sentido, porque eso implica limitaciones, porque nos da una identidad y eso ya es limitante. Eso es fascismo. El futuro como proyecto es casi contiene un metarrelato. Igual es que eres comunista. Claro, cuidado, es sospechoso. No, aquí lo importante es el presentismo, perpetuo, vivir el presente permanentemente, porque al fin y al cabo, en el presente es donde tú quieres hacer realidad los deseos en un mundo líquido, una especie de fatalismo, ¿no?, del presente. La negación de la jerarquía, tachar toda distinción cualitativa como opresión. Porque claro, cuando uno habla de jerarquía piensa en el jefe de la empresa, en el sargento, en el ejército y demás. No, la jerarquía también se llama meritocracia. Y hay personas que por lo que sea, porque la naturaleza les ha dado ese don o porque se han sacrificado de una forma brutal para tenerlo, pues merecen ser resaltados. Un músico, por ejemplo. Lo siento mucho. Es decir, no era lo mismo Freddie Mercury que Bad Bunny. ¿Qué que os diga? O el paquirrín, ¿no? Ya no lo voy a comparar con un clásico. No, estoy hablando de un rockero reciente que prácticamente todos hemos conocido, si no ya vivo, al menos su música, con un personaje que ha dado conciertos aquí ahora. Yo lo siento si a alguno le gusta Bad Bunny, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y es que, claro, es decir, hay una distinción cualitativa en las cosas, porque la cualidad también forma parte de la realidad material. Y así, negando las jerarquías o el mérito, digamos, pues se aplanan los valores y entonces llegamos a la cultura del todo vale. Y la cultura del todo vale es el imperio de la mediocridad, que es en la que ahora mismo vivimos tan confortablemente. Finalmente, la negación de la frontera. Es decir, la negación de la frontera no solamente es la frontera de los países, es la negación de toda distinción. Todo aquello que distingue a un sujeto de otro, a una clase de otra, a un pueblo de otro, a un grupo humano de otro, hay que abolirlo, porque eso es otro límite. Aquí lo que hay, eliminando todo eso, bueno, pues es como nos sentimos bien como individuos de deseo, ¿no? Y entonces, ¿qué nos queda si eliminamos todo eso? El globalismo neoliberal y la disolución de las soberanías. La soberanía individual, la soberanía del grupo, la soberanía de la comunidad, la soberanía de la nación. Y se llega, efectivamente, a algo que interesa mucho a las élites. Y al final, pues eso, la posmodernidad llegó prometiéndonos la emancipación de todos los dogmas, porque la modernidad ya había, digamos, ha criticado mucho los dogmas, ¿no? Fundamentalmente los premodernos, los religiosos, y la posmodernidad nos venía ya a emanciparnos de todos los dogmas, ese de la clase, de la nación, del género, del sexo, de la biología, y bueno, a cambio de liberarnos de todos esos dogmas, nos ha impuesto un dogma, el de que no hay emancipación posible. Es lo que hay, chicos. Y resígnate, que es lo que hay. Y bueno, pues esta forma de pensar, en toda una serie de autores, fue imponiéndose poco a poco a través de la academia, de los medios, de la educación, del debate público, de la política, fue imponiéndose poco a poco y reflejo de estos mitos,
pues ha llegado también a la existencia de ciertos mitos populares que vienen a dar formulación práctica a esa ideología posmoderna, ¿no? Donde, bueno, el mito se convierte en una especie de artefacto que, como la posmodernidad declaró la muerte de todos los grandes mitos, los metarrelatos, pero tampoco es verdad que nunca ha dejado de producir otros, ¿no? Pero, claro, los mitos posmodernos no se presentan como tales, sino se presentan como ciencia, la que ellos quieren, como consenso, el que ellos determinan, como transparencia, la que ellos controlan, o emancipación, liberación. Y así han surgido pues, 5 mitos populares, que son los que vamos a ver en los 5 programas siguientes, que cumplen las mismas funciones que los mitos tradicionales. Por eso decíamos que la posmodernidad había secuestrado algunas cosas del paradigma premoderno para utilizarlos falsamente para sus mitos, para su artefacto ideológico, ¿no? Todos estos mitos populares tienen una cosmogonía, tienen una escatología, una especie de fin de los tiempos, ¿no? Una legitimación del orden, del sistema, y una gestión del miedo, ¿no? Solo que ahora se proyectan no sobre una sociedad tradicional que tiene una identidad determinada y unos límites, sino que se proyectan sobre un horizonte nihilista de la posverdad, la liquidez y el deseo, que además encima es profundamente materialista, porque claro, si todo esto que hemos visto son límites, ya no digamos a aquellos que encima creen en límites metafísicos, ¿no? O sea, una religión o una filosofía, ¿no? Es decir, ya sería el colmo, ¿no? Entonces, estos mitos posmodernos es la misma estructura que los mitos tradicionales, pero invertidos. Es una contratradición. Su estructura es común a todos ellos, y lo iremos viendo. Un relato del origen y el destino, de dónde venimos y hacia dónde vamos, un sacerdocio experto, que es el que administra el dogma, un enemigo hereje que hay que silenciar, y una promesa de salvación o de supervivencia gestionada por alguien. Como ya no puede ser un dios, pues imaginamos que será Palantir. No lo sabemos bien, una de estas. Y así se han construido esos mitos populares modernos, que son los que vamos a ver en los próximos programas. Comenzaremos con el tema del catastrofismo climático, seguiremos por el de los extraterrestres, el de la inteligencia artificial, el de la biología como negación de la emancipación definitiva y del mercado libre como orden natural autorregulado, es decir, del capitalismo. Así que, bueno, pues con estos 5 mitos, pues vamos a pasar el veranito, ya que parece que rima, ¿verdad? Sí. Y poco más. Espero que estaré atento a los comentarios que pueda haber y espero que, bueno, simplemente, como hacemos siempre, esto les haga hacerse preguntas, que es lo importante, porque si nos hacemos las preguntas, se pueden buscar las respuestas. Si solo deseamos, pues lo más que podemos hacer es buscar salir a la calle a buscar un helado, porque es lo que deseamos en este momento. El pasado y el futuro son otra cosa. Es decir, no solamente vivimos del presente. Muy bien, Santiago, pues, salvo tengas algo que comentar tú. Pues sí, tengo algo que comentar para el programa de mañana en mi canal, que vaya casualidad. Mañana va a estar conmigo, tengo la suerte de que me acompañe, un paisano gallego mío, de Villagarcía, que se llama José Montáns, que es analista geopolítico, escritor y filósofo. Entre otras cosas, escribió Geopolítica y civilización, el fracaso de la modernidad. Continuamos. Analiza la crisis de la modernidad y el desarrollo de una nueva vida organizada desde la trascendencia, lo que venimos hablando hoy, ¿no? Sí. Y bueno, hablaremos sobre su libro, le preguntaré sobre su libro, que nos cuente cómo va y cómo es su pensamiento, y además, claro, haremos un análisis de la geopolítica actual.
estoy encantado. Llevaba tiempo esperando que tuviera tiempo para atenderme y bueno, por fin mañana pues lo vamos a tener aquí, lo Pues vamos a disfrutar. estaré atento, pues me interesa, claro, me interesa. Pues nada más, desearles a todos que pasen un buenos días hasta que nos volvamos a ver y lo dicho, háganse preguntas, que así buscamos respuestas. Y oye, el que quiera hacerme algún comentario crítico está en todo su derecho y si puedo pues lo contestaré. Es decir, yo al fin y al cabo también cuando hago una crítica puedo estar equivocado en la crítica, incluso ser excesivo, ¿no? Es decir, la crítica. Pero bueno, así es como yo lo veo y lo siento. No nos gusta el mundo en el que estamos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y por lo tanto, la crítica es algo fundamental. Eso sí, procuro que la crítica sea más o menos racional. Es decir, yo tengo mis aspectos, personalmente, mis aspectos, vamos a llamarlo, irracionales, míticos, pero intento no caer en magufadas, que eso es otra cosa. Si alguien quiere creer en mitos, mira, pues, léase usted el libro de los muertos de los egipcios, que es bastante mejor que algunas cosas que vienen de California. Es decir, como consejos, simplemente. Pues nada, muy bien. Pues, no, dime, Es que dime. si no nos gusta lo que tenemos ahora, lo que se percibe que nos quieren traer, eso sí que asusta. Eso Claro, claro. da pánico. No, efectivamente, oye, la modernidad ha tenido un desarrollo prácticamente de casi 200, casi 3 siglos. De hecho, Sí, es sí. decir, oye, la posmodernidad, que ahora mismo tiene pocas décadas, 4 décadas, como se tenga que desarrollar en 3 siglos, es para echarnos a temblar. Dios mío, lo que pueden inventar. Es para echarnos a temblar. Pero bueno, Tenemos aquí hasta... a Socialista Gabriel, que fue muy amable y nos hizo una donación, y dice, a mi ver hay un porcentaje aceptable de probabilidades de que Adolf Hitler muriera de anciano en Argentina, pero eso dejaría a los juicios a tenor de flojito de papeles. Bueno, no va muy con el tema que tenemos hoy, pero bueno, Sí, no sí, lo en mi sé. opinión, Es decir, a ver, hay sinceramente que... yo lo veo difícil, ¿no? Perdona que... Sí, yo creo que, es decir, a ver, siempre se ha dicho si había pruebas o no fehacientes de si Hitler murió en el búnker en Berlín, ¿vale? Esto que digo es una opinión, ¿eh? Claro, es Aquel que que es... estudia un poco al personaje se da cuenta que es muy posible que efectivamente él decidiera no sobrevivir al hundimiento de Alemania. Es muy posible que muriera. Pero no ya porque, ¿qué tal loco? No, 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 posiblemente porque racionalmente pensó, yo no quiero sobrevivir a esto. Porque es que había fracasado completamente. Además, lo que se enfrentaría a su persona si es Sí, capturado bueno, vivo. por Es que supuesto, sería ¿no? un Hubiera sido circo que montaría. ejecutado, hubiera sido un circo, no, por supuesto, ¿no? Pero además, uno ya se analiza un poco la personalidad de una figura histórica, en este caso que no quiero decirlo mucho porque los algoritmos persiguen, ¿eh? Vuelan. Es decir, pues yo creo que sí murió en el búnker por una decisión, creo que racional, ¿eh? Es decir, de no querer Claro. sobrevivir a un fracaso absoluto de su proyecto, aunque nos parezca un proyecto enloquecido, nos parezca un proyecto disparatado, lo que sea, era un proyecto racional, cuidado. Sí, es que estuvo a punto de llevarlo a Sí, sí, cabo. sí. Nadie se equivoque, era un proyecto racional, era un metarrelato. Entonces, pero yo creo que el personaje decidió no sobrevivir a aquello. Y además, los soviéticos dicen que Sí, ellos tienen tenían restos, restos, tienen... efectivamente. Así es. Sí. Pero bueno, Todo es tiene que luego sus ahí está, el aspectos, mito siempre es el mito, claro. ¿no? Puede Sí, terminar en cualquier efectivamente. cosa, ¿no? Bueno, esto más que un mito es una leyenda, ¿no? Es una leyenda, ¿no? Leyenda, Es sí. decir, pero bueno, leyendas de estas hay en la historia muchísimas, porque todo acontecimiento histórico que está un poco oscuro, borroso, puede dar lugar a este tipo de preguntas, y bueno, pues es lógico, ¿no? Y sí, y la Segunda Guerra Mundial ha dado para cientos de preguntas de estas,
cientos de preguntas, que se han convertido luego muchas de ellas en leyendas, que, bueno, pues todavía no se han podido ni contrastar ni nada, entre otras cosas porque mucha de la documentación sigue clasificada. Es que 80 años después, es decir, Sí, es que sí, sí. mucha de la documentación sigue clasificada por los estados, por el Reino Unido, por los Estados Unidos, por la Unión Soviética, bueno, Rusia ahora, sigue clasificada, ¿no? Entonces, posiblemente porque todavía hay personas vivas o porque implicarían a lo mejor un cambio en el relato nacional que cada uno tiene de lo que fue la guerra, y entonces, pues mejor, me imagino que en el futuro, pues algunos historiadores podrán tener acceso y seguramente muchas de estas leyendas se acabarán explicando, ¿no? Además, su círculo más cercano, con el pensamiento más cercano a él, cómo acabó, como la familia Goebbels, etcétera. Sí, Por eso, es claro, que es sí, sí, eso, sí. es una derrota tan grande, una exposición tan grande, lo que iban a hacer con él, porque después de lo que hizo, por ejemplo, la Unión Soviética, si lo pillan vivo los soviéticos, pues bueno, el No, juicio sería, claro, ha vamos, sido un para hacer una juicio, telenovela, ¿no? claro, no, es lógico, ¿no? Claro. Es que No quiso enfrentarse a eso, en mi opinión. claro. No, no, y quiero, imagino que incluso como decisión racional, es decir, Claro, claro. personalmente, es decir, aunque le hubieran dado garantías de que de que no hubiera una personalidad que había llegado donde había llegado, no sobrevive a eso, no sobrevive. Pero si pasaba con muchos de sus generales que perdían batallas decisivas, se pegaban un tiro. Claro, claro. Es decir, Aparte, hay que analizarlo desde el punto de vista que algo que nosotros, los humanos normales, no hemos vivido. Pero tú imagínate tener en la conciencia la muerte de docenas de millones de personas por tus actos. eh, a ver, es sí o no, o que, simplemente que has perdido una batalla, el sentido del honor, porque claro, bueno, claro, por eso digo, ¿no? es decir, que ¿Cómo algunos explicas no, todo eso? claro, que algunos no, posiblemente muchos de esos mandos militares no eran responsables de crímenes de guerra y demás, habían combatido porque les había tocado, ¿no? Pero el sentido prusiano, muy parecido también al sentido de los samuráis japoneses, Claro. ¿no? Pues ¿Cómo te te vas lleva, a casa tan tranquilo mientras murieron claro, 20.000 hombres tuyos, ¿no? claro, Es efectivamente. Entonces difícil. llega un momento en que dices, no me merece seguir viviendo. Ya está, así Claro. de sencillo. Pero bueno, oye, igual un día nos sorprenden, Sí. que logró escapar por los túneles del metro de Berlín. Yo qué sé, O, ¿no? o vive en Andorra para no pagar impuestos. Bueno, pues, Por ejemplo. efectivamente. Y es youtuber. Igual es un youtuber. En fin, pues nada, Santi, compañía y todos ustedes, nos vemos en la próxima. Hasta el lunes, Juan. Hasta luego.